Buenas tardes a todos. A ver, Elías, estás en audio, por favor. A ver, buenas tardes. Creo que no está Elías. A ver, Buenas entonces, tardes, doctor. Sí, se logra escuchar. Giovanna. Qué bueno, Giovanna. ¿Tú estás en contacto? Sí, Esther. Qué bueno, me vas a ayudar entonces. Creo que Elías no está, por lo menos no he visto, y me vas a ir ayudando. ¿Cómo está el sonido primero? Está bien, doctor, se logra escuchar. Perfecto, entonces me vas a ayudar también con las imágenes. Voy a ya colocarles la imagen, mi imagen compartida. Y ahora sí, Sí, Esther, estás se ve la pantalla. perfecto. Presentación desde la... ¿qué logras leer? Composición electrolítica LEC. Perfecto, líquido extracelular. Bueno, Giovanna, entonces voy a estar contigo y bueno, creo que están en la clase. Si tú me ayudas a ver cuántos están en la clase. Y 34 personas, doctor, con usted. Ya, entonces estamos nomás en número. Comprenderás, yo veo en mi pantalla solo la diapositiva, no veo están ingresando, nada. Bueno, pero continuamos con diríamos, esta semana que pasó, un poco con las actividades, pienso también del lado de ustedes. Nosotros hemos tenido el examen parcial y cada uno de ustedes ya tiene, me agradó, de verdad, solo esa dificultad al ingreso. Al principio quería comenzar 12 en punto, pero se han de fijar, son detallitos que a veces eh, pasa en los correos y eso es lo que me dificultaba ingresar o enviarles el examen, pero ya todos creo que estamos en orden y hay que seguir con estos temas del segundo parcial. Comprenderán que el tiempo va pasando y van a tener también a mano cuando esté tocando electrolitos. Ahora mismo, a ver, empecemos a trabajar. Giovanna, ¿tienes a la mano el Medidata? Ahora lo voy a abrir, doctor. A ver, estás en computadora. ¿Alguien que tenga en físico? ¿Alguien? A ver. Doctor, yo tengo en físico Medidata. ¿Quién es el yo? Juan Jesús Cuentas. Yo también Qué arriba, lindo, te doctor. felicito. Hay dos, qué lindo, me gusta. Juan Jesús, Yo felicitarte, igual, estabas doctor. entre los mejores y me gustó ver tu examen, has sacado de las notas más altas y siempre sigan hacia adelante, siempre recuerden, en esta modalidad virtual, algunos tal vez el año pasado me pedían patrón, no se publica en modalidad virtual, patrón, porque todo es, digamos, como es construcción de conocimiento, entonces directamente cada uno, por favor, revisar en sus apuntes las preguntas que les he hecho una revisión manual también. No ha habido los errores de las palabras, diríamos como que hubo en el Moodle, he ido viendo de cada uno y por eso es que están depuradas, etc. Siempre hay que ir trabajando, siempre a mejor. Felicidades, Juan Jesús. A ver, contigo vamos a trabajar. Juan Está Jesús, bien, doctor. perfecto, te felicito nuevamente y sigue adelante así. Gracias. Este, léemelo en la página, a ver, al sodio, al potasio y el cloro. El sodio vas a encontrarlo, ¿cuánto está su concentración? Sodio, Eh, potasio, cloro, calcio y magnesio, vamos a ver. ya, doctor, lo tendría que leer en química sanguínea, ¿verdad? Ahorita lo encontré en la página Claro, 14. química. Sí, química en la página, justo, yo estoy también con el Medidata, estoy en la página 14, ubica la página 14, si tienen en físico. Ya. El de sodio, su sistema tradicional, a lo que leo es de 136 a 145 mil equivalentes litro, mientras tanto en su sistema internacional es de 136 a 145 milimol litro. Perfecto, eso es importante, Juan Jesús, que lo vayan pintando. Todos, por favor, si han ubicado, vayan pintando. Ese es importante, ese rango de 136 a 145. Esto
a nivel del mar o a nivel de la altura, igualito, no cambia. Vamos a ver ahora, Juan Jesús, con el potasio. Ubica el potasio. Una página antes está. Ya lo encontré, doctor. Perfecto, léemelo. Su sistema tradicional está de 3.5 a 5 mil equivalentes litro y su sistema internacional de 3.5 a 5 milimol litro. Perfecto. Ahora terminamos con el cloro. Anda un poco más adelante en la letra C y busca el cloro. Está bien, doctor. Cloro. ¿Dónde está? Está como cloruros. Sí, perdón, doctor. Sí, ya lo encontré. ¿Ya? Su sistema tradicional es de 98 a 106 mil equivalentes litro y en su sistema internacional de 98 a 106 milimol litro. Perfecto. Ahora seguimos avanzando. Más arribita ubica el calcio. El calcio total. Ya lo encontré, doctor. Perfecto. El calcio total, creo que es esta que es de 4.5 No, a ese es 5. el ionizado. El ionizado es este. Ya. Entonces el de arriba sería de 9 a 10.5 miligramos sobre Miligramos decilitro. decilitro. Sí. Y en milimoles, A ver. 2.2 a 2.6 milimoles litro. Ya, doctor, eso tenía Y en dudas. miliequivalentes, en este caso, ustedes ya conocen. ¿Por qué varía en milimoles y miliequivalentes? Porque miliequivalentes es unidad de normalidad y milimoles unidad de molaridad. Si te fijas, ahí mismo 4.5 a 5 equivalentes por litro calcio. Por último, terminamos con el magnesio. Ubica el Solo un magnesio, está justo en la página 12. magnesio. Ya lo encontré, doctor. Perfecto, léemelo. Es de 2 a 3 miligramos por decilitro en Perfecto, su sistema tradicional y en su sistema internacional sería de 0.7 a 1.1 milimol litro. perfecto, muy bien. Esos 4 iones que los han leído, chicos, como que hay que recordar especialmente el sodio, potasio, cloro. ¿Por qué les digo esto? Miren acá. Estos son los valores, digamos, no corregidos, sino ya redondeados, diríamos, en miliequivalentes por litro. Sodio 142, potasio 5, calcio 5, magnesio 3. Total, si sumamos, son 155 mil equivalentes en el líquido extracelular. En cambio, los aniones, si seguimos buscando, ustedes lo pueden encontrar en el texto, también están escritos así. Y más adelante, cuando les vea, cuando les muestre también el Medidata, qué importante es más adelante, les voy a mostrar, Juan Jesús, no te vas a perder, y yo te voy a volver a llamar cuando te voy a convocar, cuando avancemos un poquito, ya estemos en líquidos y electrolitos y las correcciones. Justamente vamos a ir a un otro lugar que te voy a estar ubicando mientras para indicarles qué otras virtudes nos da o qué otras ayudas nos da este texto que se llama el Medidata, para que cuando tal vez alguna vez lo utilicemos. Bueno, entonces les decía, los iones, tanto positivos como negativos, tienen, digamos, un equilibrio en concentración y en cantidad. 155 cationes, 155 aniones. Esto mantiene, digamos, la homeostasis en el líquido extracelular. Esta homeostasis justamente se la traduce con este efecto que se llama o el equilibrio de Gibbs-Donan. Aniones y cationes tanto en el interior como en el exterior, a través de la membrana. Entonces, hay algunos que están predominantemente en el espacio extra, como el sodio y el cloro, y predominantemente en el interior, como son el potasio especialmente y el calcio. Entonces, es así, ese equilibrio que se mantiene a través de la membrana se lo conoce como equilibrio de Gibbs-Donan. En relación a los ingresos y salidas de agua, a veces decimos, ¿no? Administrados y eliminados. Y en la parte final también de este capítulo les voy a mostrar cómo
ya eso también hay que conocer. En el caso clínico que les voy a publicar hoy día, justamente con la guía ya 5 y 6, miren cómo va pasando el tiempo. Ya les voy a publicar el caso clínico de inflamación y este sábado justamente vamos a tomar el previo de inflamación. La semana que viene vamos a hacer caso clínico, luego hay que ir buscando artículos relacionados con inflamación, que tienen muchas relaciones a lesión, lo que vamos a hacer esta semana con los casos, con los artículos que han debido ver. Muchos tienen relación siempre sobre lesión celular y ahora sí hay que buscar, de acuerdo al contenido que han visto, o van a ver en la guía, esta noche les voy a subir la guía para que ya todos también vayan en onda respecto a la próxima guía. Entre los ingresos y egresos de agua, el organismo también se mantiene un equilibrio que se llama balance de agua, que tengo en la siguiente diapositiva. Entonces, hay agua que ingresa al organismo, miren, por vía oral, 1500 mililitros. Este es el agua que nos servimos desde el desayuno, refrescos o hasta inclusive agua en los alimentos. Servirse una manzana, servirse un cítrico, tiene líquidos, 800 mililitros día. Y el agua metabólica, que es el agua que enseguida les voy a mostrar, es el agua que se produce en las células como producto del metabolismo. Por eso el término agua metabólica. Si ustedes suman estas cantidades, total llegamos que el organismo debe tener una cantidad de agua que para su mantenimiento o su homeostasis de 2.600 mililitros día. Esta cantidad de agua, si todos los días ingresara, se dan cuenta, en 2 días tendría que ser como 5.200, en 3 días, etc. Pero paralelo a eso, nosotros debemos eliminar esos líquidos, y eso se llama egresos de agua. Son 4 las vías de egreso de agua. Las dos, esta primera y esta cuarta, se las dice también pérdidas sensibles, y a esta se la conoce también como pérdidas insensibles, por eso le he puesto de otro color. ¿Por qué sensibles estas dos? Porque en realidad al hacer diuresis nosotros sentimos, nos vamos 2 o 3 veces al baño, igual las heces fecales, igual se lo sentimos. En cambio la pérdida por piel y pulmones, estas sí no lo sentimos, por eso se llaman insensibles. En cantidades más o menos se dice que la cantidad que ingresa de agua debe ser también, de líquido como tal, debe ser igual a la diuresis, 1500 mililitros día. En la piel y pulmones se refleja 600 y 400 mililitros respectivamente, y en las heces fecales más o menos cada día perdemos más o menos 100 mililitros. Si sumamos, miren, 2.600 también es la cantidad de agua que perdemos. En esa cantidad que perdemos entonces, y si nosotros hacemos esto positivo y esto negativo, más 2.600 menos 2.600 igual 0, a eso se llama balance hídrico 0, o que el organismo está en perfecto balance. Y cuando hay predominio de ingresos, digamos, esto se hace 3.000, 4.000, así, habrá más ingreso que egreso, a eso se llama balance positivo. Y cuando hay predominio de los egresos, cuando esto se hace 2.000, 3.000, 3.500, 4.000, ya sea por diarreas o por sudoración o por evaporación, a eso se dice balance hídrico negativo. Entonces, así como esto es clave, diríamos, para que ustedes le ponen ojo, para conocer cómo un organismo se mantiene en equilibrio. Para la osmolaridad, recordarán, existen estas 2 fórmulas, utilizando el sodio como parámetro, glucosa y nitrógeno ureico sérico. Con estas hay que multiplicar esto por 2, después la glucosa dividir entre su peso molecular, pero que está acá como 180 porque la transformación de decilitro a litro cambia. Lo mismo el nitrógeno ureico sobre 2.8, o directamente utilizar esta fórmula. También se puede hacer la osmolaridad efectiva, 2 veces el sodio divididos entre la glucosa entre 18. La osmolaridad entonces debe ir, aquí está, debería estar como mililitros, litros, 280 a 295 miliosmoles por litro. Les dije que la variación entre kilogramos, que es osmolaridad, y a osmolaridad es muy leve. Por eso es que en algunos textos lo van a ver con estas unidades y otras veces así, expresado como osmolaridad o osmolaridad. Bueno, el agua metabólica
este es un cuadrito que quiero mostrarles. Les voy a poner con zoom para que lo vean esto especialmente. Por eso les he puesto este gráfico. Miren, por cada gramo, o por cada 100 gramos mejor, de hidrato de carbono, más o menos 55 mililitros de agua se produce. Por cada 100 gramos de proteína, 41 mililitros, y por cada 100 gramos de grasa, 107 mililitros. Entonces, ¿esto para qué es importante? Cuando uno está queriendo hacer un cálculo exacto de la cantidad de agua metabólica que produce, de acuerdo a la dieta que va ingresando hidratos de carbono, proteínas o grasas, es importante conocerlo. Entonces, como promedio, ahí está, el agua metabólica representa más o menos 300 mililitros día. Entonces, es así como de dónde viene el agua endógena o llamada también agua metabólica. Los egresos, volvemos a repetir, entonces cuando se pierde por piel y pulmones, se decía pérdidas insensibles, más o menos representa esto hay que copiarse, o hay que, no sé, apuntarlo bien. 0,5 por kilogramo de peso y por hora. Si uno pesa 80, por ejemplo, yo peso 80, 0,5 por 80, eso es más o menos como 40. Y si multiplico por 24 horas, esa es la cantidad que debes llegar entre 700 a 900 mililitros día de como pérdidas insensibles. La orina hemos dicho tope 1500, las heces 100 mililitros. El balance hídrico, ahí que está lo que les comentaba hace ratito. El balance hídrico puede ser positivo o puede ser negativo. El ideal es que esté cero, o sea, 2600 más o 2600 menos igual cero. Entonces, el balance positivo es cuando hay más predominio de los ingresos o las pérdidas también se hacen deficientes. Y el balance negativo es cuando hay más pérdidas, más pérdidas que ingresos. Entre ellos están viendo, miren, un ingreso aporte de agua o en las soluciones, en los pacientes que reciben demasiado líquido, balance positivo. Y estos dos ejemplos, diarreas y vómitos, hacen que se pierdan más líquidos, o cuando también hay sondas en pacientes ya quirúrgicos, también entran en balance negativo. Esta es una hojita que es bueno que la tengan en cuenta y les he puesto, esto es nuevo. Ahí tenemos los ingresos y los egresos. Pero ya en pacientes así se maneja, aquí un ejemplo, ¿no? Es un paciente que una historia clínica, un peso de 75 kilogramos por vía oral, por ejemplo, se ha servido 500 mililitros en la mañana. Después, por vía parenteral, quiere decir soluciones, 300, 200, 500, total 1000. Has recibido transfusión sanguínea 500 y agua de oxidación, que se ha calculado en base al peso, 375. Y entonces, todo esto es 2375. Y los egresos, miren, diuresis total 1050, han hecho por horarios, mañana, tarde, noche. Las deposiciones 180, vómitos, miren, bastantes vómitos, 450, 80, 150, total 680, y unas insensibles más o menos calculados para esta persona como 900 mililitros. Si se fijan, el balance de ingresos y egresos, aquí prácticamente predominan los egresos, por lo tanto hay un balance negativo de menos 435. Espero que lo pongan ojo a esto, es así como se calculan cada día en los pacientes cuando se hace manejo de agua y electrolitos. Bueno, hablando ya un poco más de las particularidades que existen con el agua, hay que hablar sobre los transportes de membrana, mecanismos de ósmosis, filtración y otros detalles que ustedes en biología pienso que lo han hecho. Simplemente yo les voy a hacer un recordatorio. Se conoce que los transportes en membrana pueden ser pasivo, activo, difusión facilitada, pinocitoso, fagocitoso y exocitoso, que son, bueno, estos son más, hemos visto en inflamación y en lesión celular. Pero para el agua, el transporte pasivo es el que se realiza a través de un gradiente de concentración, que puede ser mayor o menor. Ese gradiente permite la difusión. Si el gradiente de concentración de los solutos es especialmente, ocasiona ósmosis. Y si hay gradiente de presión física o hidrostática, se dice filtración. Generalmente no consume energía, tampoco consume oxígeno y no utiliza transportadores, por eso es el término pasivo. El activo sí, y enseguida les voy a detallar qué ejemplos tengo. Siempre hay con gasto de energía, en contras de un gradiente de concentración, la facilitada cuando hay moléculas transportadoras o se dice proteínas de transporte.
Y aquí tengo justamente transporte ya lo sencillo, diríamos. Esta es la difusión simple. Esta es la difusión facilitada a través de transportador, siempre en favor de un gradiente de concentración. Y aquí el transporte activo en contra de un gradiente de concentración. Deben recordar la bomba de sodio y potasio que permite la salida de sodio y la entrada de potasio. Entonces, esto significa el paso de iones a través de una bomba de transporte activo. También se lo puede clasificar al transporte activo así: primario, cuando requiere energía, y secundario, cuando la energía depende de la concentración de las moléculas. Entre ellos hay cotransporte y cotransporte. El transporte activo primario, aquí lo tenemos, la bomba de sodio y potasio. Este gráfico me gusta porque aquí explica de las 3 subunidades, por ejemplo, que componen este mecanismo de la ATPasa, que se la conoce. Se conoce que por cada vez que actúa esta proteína, 3 iones de sodio salen por 2 que ingresan. Este es el medio extracelular, el intracelular. Por eso la concentración, más o menos como lo que ha leído Juan Jesús justamente, se maneja en esos rangos. Y el potasio también, entre 4 o 3.5 a 5, como lo hemos visto, es la cantidad que debemos manejar. Acá lo mismo tienen un otro mecanismo de la bomba de calcio ATPasa, lo mismo, se maneja en contra de un gradiente de concentración, se gasta ATP y el calcio debe salir hacia el exterior. Este es el mecanismo entonces particular que ocurre con el calcio. Lo mismo hay con los protones en la bomba, esto especialmente en el estómago. Los inhibidores de la bomba de protones son los que permiten que baje la acidez en el jugo gástrico. Otro tema, cuando hablemos de estómago, les voy a hablar sobre esto. De momento, solo es de la bomba de sodio y potasio y la bomba de calcio. Aquí está otro ejemplo para que a ustedes les quede grabado: 3 de sodio por 2 de potasio. Así es como mueve la bomba de sodio y potasio. Ese transporte activo se caracteriza porque además tiene gasto de energía, se maneja en contra de un gradiente de concentración y siempre con transportadores. Hay un otro transporte que se llama el cotransporte o difusión facilitada para la glucosa. Y esto quiero que hagan detalle por lo siguiente. Cuando no les puse yo en esta explicación, conocen ya las soluciones parenterales. Algo que no les he reflejado es la solución de rehidratación oral que tengo más adelante. Cuando nosotros ingerimos solución de rehidratación oral, deben conocer esos sobrecitos. Esos sobrecitos tienen sodio, potasio, cloro y glucosa. ¿Y por qué la glucosa está formando parte de eso? Hay que recordar que en el intestino hay proteínas de transporte que permiten, estos son los transportadores asociados a la glucosa, se llama SGLUT. Estos transportadores permiten el ingreso de 2 iones de sodio con una molécula de glucosa. Este es un mecanismo de cotransporte. La glucosa continúa su transporte a través de los GLUTs, entre ellos el GLUT2 hacia el polo basal, y el sodio a través de la bomba de sodio y potasio vuelve a ingresar hacia el interior de la sangre. Entonces, este mecanismo es muy interesante cuando nosotros estamos hidratando, especialmente a niños con sal de rehidratación oral. Aquí está la explicación de por qué el sodio ingresa junto a la glucosa. Es así en particular, entonces, especial esto. Este mecanismo es el de difusión. De este gráfico me gusta que lo observen. Miren cómo a través de la membrana, como tiene poros microscópicos, permite el paso de iones de zonas de menor concentración a otras zonas de mayor concentración a de menor concentración. Esto es lo que se llama difusión simple. En cambio, la difusión facilitada se realiza este transporte, pero mediante proteínas de transporte. Y el transporte activo a través de proteínas de transporte, pero la diferencia es en contra de un gradiente de concentración. Aquí tenemos otro ejemplo de una difusión simple, donde a través también acá de poros que pueden haber así, canales o poros se llaman, a través de la membrana, y pueden también realizar ese mecanismo, no siempre por la membrana. Esto generalmente las moléculas más grandes. La difusión facilitada, esto les vuelvo a reiterar respecto a la glucosa, ahí está en la sangre, está como al revés esta imagen de lo que les he explicado hace rato.
El sodio que ingresa junto a la glucosa continúa su camino hacia la sangre y el sodio lo mismo ayudado por la bomba de sodio y potasio. La ósmosis es un mecanismo que ustedes en física pienso que lo han hecho, no es complicado entender esto. Consiste en el paso del disolvente, en este caso del agua, de zonas de menor concentración de soluto a zonas de mayor concentración de soluto. Estas soluciones, estas moléculas, diríamos, son osmóticamente activas, atraen el agua y por lo tanto ejercen una presión. Esa presión es la que se conoce como presión osmótica. Hay soluciones que tienen mayor concentración de solutos, se dicen hiperosmóticas o hipertónicas, y hay soluciones que tienen menor concentración de soluto y se les conoce también como soluciones hipotónicas. En cambio, aquellas que mantienen una igual concentración de soluto entre ambos, digamos, ambos lados, se la conoce como soluciones isotónicas o isoosmóticas. Aquí tengo los valores que les he traído del Medidata, 285 a 295 miliosmoles por litro. Ahí lo tenemos las tres soluciones, la hipertónica, isotónica y la hipotónica. Recordarán entonces la concentración de sodio especialmente, que la que hemos leído, Juan Jesús lo leyó, esa es la concentración que debemos tener en cuenta y esa es la concentración más o menos del sodio también en la solución salina fisiológica, que deben recordar está en 154 miliequivalentes por litro. En esa solución los glóbulos rojos se mantienen de la misma forma, ya saben que son bicóncavos, mantienen su morfología, pero cuando se encuentran en una solución hipertónica, prácticamente pierden agua hacia el exterior y estos glóbulos rojos prácticamente se realizan ese mecanismo de crenocitosis o deshidratación celular. Al revés, en cambio, en soluciones hipotónicas, donde los solutos están diluidos, lo que permite es que el agua más bien ingrese al interior de los glóbulos rojos, se hinchen y puede llegar a hemólisis. Nosotros en mi inicio llamamos edema celular o cuando hay ruptura se llama hemólisis. De acuerdo a esto, entonces también en las células vegetales, esto es lo que hemos visto con los glóbulos rojos, el fenómeno de crenocitosis, el fenómeno de hemólisis en soluciones hipotónicas, y en las células vegetales se ve lo mismo. Tal vez esto, yo sé que con el doctor Iraola hacen estas prácticas para observar en células vegetales en medios hipotónicos e hipertónicos. Filtración es otro mecanismo por el cual también los líquidos se pueden mover, pero en función de presión hidrostática. Aquí, por ejemplo, está una membrana, un ambiente, otro ambiente u otro compartimento. Acá hay soluto, pero lo que pasa es agua a través de una membrana permeable. Gracias a esta presión hidrostática pasan los líquidos en el lecho capilar, especialmente en espacios o en estructuras como son los nefrones o los glomérulos renales. Ese es el mecanismo de filtración. También es importante conocer diferencias entre presión oncótica y presión osmótica. Aquí, una de estas 4 diferencias, por ejemplo, la presión oncótica, o se llama también coloidosmótica, miren, se mide en milímetros de mercurio, en cambio la presión osmótica en miliosmoles litro. Los elementos que determinan esto son generalmente macromoléculas, entre ellas la albúmina o dextranos, que son polisacáridos. Y en cambio aquí, especialmente sodio, potasio, cloro, o algunos, como esto que el mannitol, que es un otro azúcar también de tipo parecido al dextrano. Entre los factores que lo modifican, generalmente acá en la presión oncótica, es fundamentalmente el tamaño de las moléculas. En cambio aquí, el número de las moléculas. Aquí hay mayor, porque como son pequeñitas, son microscópicas, les decía, y entonces el mecanismo de producir acá no atraviesan la membrana, por lo tanto ejercen esa presión. Aquí sí pueden atravesar por difusión y sí desarrollan ese arrastre osmótico. Vamos ya un poco hablando de lo que es la deshidratación y vamos a entrar primero definiendo estos términos. ¿Qué se entiende por hipovolemia y por hipervolemia, hipercalemia, hipocalemia, hipernatremia, hiponatremia, derrame exudado tras sudado o edema? Esto, hipovolemia, significa cuando hay disminución del volumen sanguíneo. ¿Cuándo se da esto? Cuando hay balance hídrico negativo, cuando se pierde mucha agua. Hipervolemia, cuando hay retención de líquidos en el organismo, balance hídrico positivo, y este aumento puede traducirse con hipertensión arterial.
Lo mismo, hipovolemia con hipotensión arterial, que es una de las manifestaciones cuando veamos deshidratación. Después hay trastornos en los electrolitos. Aumento del potasio, disminución del potasio. Aumento del sodio, disminución del sodio. Lo mismo podemos hablar del cloro. Hipocloremia, hipercloremia. Y estos dos son conceptos que también en edema lo hemos estudiado. El derrame, que puede ser de tipo exudado o trasudado, esto inflamatorio, y esto puede ser también de tipo inflamatorio, pero hay más con menor densidad, el paso de líquidos. Y el edema es, recordarán, el acúmulo de líquidos en el espacio intersticial. Vamos ahora a la deshidratación. Aquí están viendo 3 gráficos. Miren, un atleta que ha transpirado, digamos, haciendo actividad física, y seguramente necesita reposición de agua. Puede entrar en deshidratación. O también un ambiente de calor, sudoración excesiva, a eso se llama también diaforesis, y puede perder líquidos. O un paciente en el cual no se repone adecuadamente los líquidos, o hay una demasiada diuresis, igual puede entrar en deshidratación. Todos estos dos, siempre en el laboratorio, debes medirse electrolitos y, mejor si, osmolaridad. Entonces se define así deshidratación, como cualquier pérdida de agua y electrolitos que afecte el balance hídrico. Esto significa que la pérdida puede ser excesiva o el consumo insuficiente de agua. Generalmente los vómitos, como hace rato les dije, y las diarreas son las causas más frecuentes. Los bebés y los niños son los más susceptibles a sufrir deshidratación que los adultos. La deshidratación, por su grado de gravedad, diríamos, se la clasifica en leve, moderada y severa, de acuerdo al porcentaje de líquido corporal perdido. Lo voy a ver más adelante. Y la deshidratación severa es cuando es una situación de emergencia que puede llegar a determinar la vida de la persona, y para esto tanto el personal médico, enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos deben conocer la composición de las soluciones, como lo hice al principio en la primera clase de este tema. Aquí tengo las causas de deshidratación, uno por deshidratación exageradas pérdidas, otro por falta de aporte. Entre las pérdidas hemos indicado vómitos, diarrea, también puede haber poliuria o el síndrome inadecuado de secreción inadecuada de ADH, se dice. Secreción inadecuada de ADH, o SIAD, donde se produce en cantidades no adecuadas de la hormona antidiurética y la persona puede perder por orina bastante cantidad de agua. La sudoración profusa, les decía, diaforesis, puede presentarse por fiebre o cuando hay un aumento de calor en el medio ambiente. Después, otras causas más, digamos, también son frecuentes: quemaduras, peritonitis, ya lo vamos a ver. Ahora van a ver un cuadro de una pancreatitis, justamente le estoy acomodando un caso clínico para observarlo cuando hagamos inflamación. Enterostomías significa que hay problemas en el tubo digestivo y que se los exterioriza hacia el exterior, como están viendo en casos de peritonitis. Aquí está un quemado, cuadros de diarrea o cuadros de, por ejemplo, de insolación, que se dice, o una bastante pérdida de agua por sudoración. Por falta de aporte, ¿cuáles son? Deficiente aporte de líquidos y electrolitos. Les decía, las soluciones mal calculadas o un deficiente aporte, ya sea por vía oral o por vía parenteral. Náuseas, después estomatitis o faringitis, que evitan el ingreso de agua por inflamación en la cavidad oral, o enfermedades agudas donde hay pérdida del apetito, anorexia. Entonces, también les dije la clasificación. Aquí tienen los 3 grupos de clasificación: la leve, la moderada y la severa. La leve, cuando más o menos se pierde solo el 5% del peso corporal; la moderada, entre el 5 al 10% del peso corporal; y la severa, cuando se pierde más del 10 o el 15% del peso corporal. Esto se manifiesta con pérdida de líquido intersticial, hay piel fría y seca, las fontanelas y los ojos están hundidos, hay sequedad de las manos. Acá se pone más letargo, hay franca taquicardia, hipotensión arterial, llegando a la uriguria y anuria. Y en esto, en el cuadro grave, es palidez, flacidez, pulso rápido y débil, prácticamente iniciando el estado de shock, franca hipotensión y oligoanuria. Entonces, miren, 3 grados de acuerdo a la intensidad que se pierde de agua del organismo. También se puede clasificar de acuerdo a la osmolaridad, y esto es
isotónica, hipertónica e hipotónica. La isotónica, cuando el sodio está más o menos en rango de la normalidad, 130 150 mil equivalentes por litro. Esto es cuando especialmente, ya sea por vómitos o diarrea, y si se mide la concentración de sodio y está igual, se dice una deshidratación isotónica. Pueden llegar a estados de shock. Generalmente en las primeras 24 horas hay que reemplazar el líquido perdido. La hipotónica, cuando el sodio está en menos de 130 mil equivalentes por litro. Esto especialmente cuando hay cuadros graves de gastroenteritis y no se reemplaza el agua. Puede haber también en casos pulmonares como son fibrosis quísticas o síndromes adrenogenitales o enfermedades renales. Esto generalmente cursa con hipotonicidad e hiposmolaridad y donde el líquido en realidad pasa hacia el espacio extracelular porque como no hay sólidos, como no hay solutos, entonces el agua empieza a basarse. Puede llegar a estados de shock y hay que igual corregir en las primeras 24 horas. La deshidratación hipertónica, su nombre lo está indicando, hay grados altos de sodio, 160 o más. Aparece cuando las pérdidas especialmente son de sal, más concentración de sal. Es frecuente en los niños con gastroenteritis. Hay una franca deshidratación intracelular porque como el agua escapa, entonces se escapa de las células. En los casos graves puede llegar hasta la deshidratación intracelular y acidosis metabólica. Se acompaña generalmente con hipocalcemia. Hay que corregir con gluconato de calcio, más o menos así, al 10%, una ampolla en cada 500 mililitros. Se acompaña con acidosis grave y debe reponerse a través del bicarbonato. El sodio administrado con bicarbonato puede ser incluido como en los cálculos de reposición. Entonces hay que restringir, diríamos, entonces hay que más dar bicarbonato porque entran estos pacientes en acidosis metabólica. Aquí tienen un resumen de las tres condiciones que les decía de la deshidratación hipertónica. Cuando hay privación de agua, el sodio sube y ahí puede haber la deshidratación ligera. La deshidratación isotónica, esta es la más común, y la deshidratación hipotónica es la cual en cuadros de diarrea o salmonelosis por enterotoxinas pueden ocasionar la pérdida, especialmente en niños, de líquidos hipertónicos y por lo tanto sale sodio, sale potasio, sale cloro. Y hay que reponer especialmente el sodio. ¿Qué signos y síntomas se presentan en cuadros de deshidratación? Aquí tenemos la piel y mucosas están secas, especialmente la lengua. Miren, la lengua se hace prácticamente agrietada. Hay franca pérdida de peso, hipotensión ortostática. Hay frecuencia cardíaca rápida, servicio taquicardia y también del pulso, taquisfigmia. Hay disminución de la turgencia del piel. Esto se llama el signo del pliegue de la piel. Demora en el llenado capilar en las partes extremas. Oliguria y oliguanuria porque se afecta la función de los riñones y una palidez general en el organismo. Otros signos y síntomas puede haber, ahí está, la boca pegajosa o sea, se reseca, sensación de sed, disminución de la producción de orina, puede llegar desde oliguria hasta anuria, ausencia en las lágrimas, ojos hundidos, fontanelas deprimidas. Son los espacios que se presentan en la región frontal y en la región occipital. Hay bastante letargo y pueden llegar al estado de coma inclusive. El diagnóstico se realiza mediante el examen clínico. Ya ustedes ya conocen, cada caso clínico siempre tiene sus antecedentes, cómo son los signos y síntomas, cómo es la diuresis. Esto sí hay que medir, a veces se mide cada hora con la sonda vesical que se instala a los pacientes. Se debe controlar peso, generalmente diario o a veces 2 veces al día. El grado de humedad en las mucosas y los signos vitales. Aprovecho también, no sé si está Elías, ya ha llegado, ya he recibido el informe final de lo que son los signos vitales, lo vamos a exponer en otro rato. El laboratorio, miren, debe realizarse un hemograma completo, glucosa, creatinina, nitrógeno ureico sérico, acompañado siempre con clearance de la creatinina, los iones sodio, potasio y cloro y la gasometría arterial y también un examen de orina. Así es como se debe controlar a un paciente para hacer una correcta hidratación. El laboratorio entonces nos acompaña con estos parámetros. En orina se debe vigilar la densidad, osmolaridad y el pH, la glucosa, cetonas en casos de diabetes.
sedimento urinario si es que hay infección urinaria, clearance de la creatinina para hacer el balance de la creatinina. Y entre otros exámenes también se debe realizar el electrocardiograma para detectar especialmente el aumento o la bajada de potasio, lo mismo que el calcio. En un tratamiento de una deshidratación, cuando ya se manejan soluciones, generalmente hasta las 48 horas se dice fase 1 y fase 2. La primera fase es anti-shock y con soluciones parenterales, y la segunda fase, corrección del déficit de electrolitos y trastornos del equilibrio ácido-base, que es el próximo tema que vamos a tocar el miércoles. Después, en fase de convalecencia, de 2 a 5 días, fase 3 y fase 4, aquí se restaura el potasio y se restaura el valor calórico y proteico de la persona. Aquí ya pasa inclusive ya, como diríamos, ya la fase estable del manejo de líquidos y electrolitos. Una deshidratación, generalmente debemos tener en cuenta estos datos. En casos graves, más de 10% de pérdida, debe realizarse lo que se llama también fase 1 o anti-shock. Por vía intravenosa, estas 4 soluciones, especialmente la solución salina fisiológica, la glucosalina isotónica, la ringe normal y la ringe lactante. ¿Cuánto se debe reponer? Este datito es importante. 40 a 50 mililitros por kilogramo de peso y por día. Si digamos, yo tomo el rango de 50 mililitros, que es más fácil acordarse, para una persona de 80, si ustedes multiplican 80 por 50, esto es 5 por 8, 40, más o menos como 4.000 mililitros. Y si hacemos para una persona con 40 mililitros, el rango sería 4 por 8, 32, como 320 mililitros, y multiplicado por 24 horas, más o menos llega alrededor de 3.500 mililitros día. Entonces es así como que se realiza el cálculo, y los electrolitos, miren, sodio 3, potasio 1 y cloro 3. 1.000 equivalentes por kilogramo de peso. Me quedo un poquito aquí para explicarles lo siguiente. Si supongamos una persona pesa 70 kilos, y entonces aquí si 70 kilos, si manejo 70, 5 por 7, 35, aquí necesitaríamos 3.500 mililitros día. Y en electrolitos, sodio 3 por 7, 21, 210.000 equivalentes debemos reponer, 70.000 equivalentes de potasio y 210.000 equivalentes. Para eso se utiliza esta reglita. 3, 1, 3, así se dice. 3 de sodio, 1 de potasio y 1 de cloro. Y esto también, el tiempo es de acuerdo a los requerimientos. Generalmente, como todo se calcula en un día, más o menos este es el rango que se maneja. En la fase 2 se debe reponer especialmente el déficit, ya sea por vía intravenosa o por vía oral, y los fluidos, generalmente glucoelectrolíticas o electrolíticas. El volumen siempre se debe calcular en base a las fórmulas que les he indicado, y el tiempo debe ser entre las 12, 24 horas o 48 horas, especialmente aquí las soluciones isotónicas o algunas veces hipotónicas, y acá hipertónicas. Cuando hay soluciones hipertónicas, siempre hay que vigilar el riesgo de edema cerebral. Aquí tengo un ejercicio que es un ejercicio estándar, diríamos. Miren, cuando utilizamos esta formulita, primero, recordar estas soluciones. Les dije, son las 4 soluciones que se manejan. La salina fisiológica, la glucosada fisiológica, la glucosalina isotónica y el Ringer normal. Aquí está el Ringer lactato, pero el Ringer normal es el más común. Para calcular el goteo de las soluciones se utiliza esta fórmula. Gotas por minuto igual al volumen expresado en mililitros multiplicados por el tiempo y un factor 3. Por ejemplo, miren acá, dice, ¿cuántas gotas por minuto debe administrarse? 1.000 mililitros de solución glucosalina isotónica entre horas 6 a 14 horas, diríamos. Entre 6 y 14, exactamente son 8 horas. Entonces, ¿y cuánto de sodio, cuánto de cloro, cuánto de glucosa se administrarían? Enseguida lo vamos a saber. Primero el goteo. ¿Cuántas gotas debemos administrar? 1.000 mililitros en esas 8 horas. ¿Cómo se realiza? En el numerador, aquí en esta fórmula, la cantidad, 1.000 mililitros, y el número de horas por 3. Aquí estamos viendo, si es que ustedes hacen el cálculo, 3 por 8, 24. 1.000 entre 24 exactamente nos da 41.66. Pero recordarán, los goteros de estos frascos no miden en décimos, sino hay que redondear, 42 gotas por minuto. Entonces la respuesta está hecha. Aquí debemos manejar a 42 gotas por minuto. Y la solución glucosalina isotónica, no sé si recuerdan de la tablita, eso sí hay que estudiar.
tiene 77.000 equivalentes de sodio, 77 de cloro y 25 gramos de glucosa. Y entonces, cuando entran 1.000 mililitros, 77 de sodio y de cloro y 25 gramos de glucosa. Y si multiplicamos por 4 este número, esto es 4 significa la cantidad de kilocalorías. Cada gramo de glucosa da 4, 25 gramos será 100 kilocalorías. Este paciente entonces prácticamente recibe agua, recibe sodio, recibe cloro y recibe glucosa. ¿Se acuerdan cuando les explicaba de las soluciones? En realidad esta es la solución, la que les estamos haciendo el ejemplo. Esta es una solución, la mezcla de estas dos, y mantienen una osmolaridad isotónica, por eso el término isotónico. Aquí también tienen una reglita que la deben recordar. Cada 20 gotas que baja en el gotero de estas soluciones es igual a 1 mililitro, o 60 microgotas también es igual a 1 mililitro. O también se dice 3 microgotas es igual a 1 gota en los goteros que se manejan en hospital. Aquí lo tengo justamente para el ejemplo. Este es un equipo de venoclisis, tiene su inserto, diríamos, para el frasco, su gotero y una cánula, una manguerita, diríamos, siliconizada que permite, a través de una llave, controlar la cantidad de gotas que va a entrar al paciente, así, ya sea por catéter central o por una vía periférica. Aquí tenemos una llave de 3 vías para que lo conozcan. Esta llave es muy importante conocerla porque cuando ustedes quieran tomar muestras a veces, directamente para evitar punciones, van a utilizar estas llavecitas que se llaman llave de 3 vías, que permite conectar, digamos, acá, si estás recibiendo este frasco, entonces se está controlando a través de esta llavecita de 3 vías y está entrando al paciente. Y cuando ustedes giran esta llavecita, pueden hacer administración de medicamentos o también pueden extraer sangre, cuando se maneja en soluciones así con el catéter central, se dice. Actualmente en los hospitales les he puesto ahora esto. Ya no se cuenta en realidad las gotas que está uno manejando. Ya digitalmente se programa, se dice, tal solución va a entrar en 6 horas y la máquina se encarga de hacer este cálculo del goteo. Pero mientras, si este equipo no tenemos en el hospital y de pronto hay que saber el cálculo, por eso es importante recordar esa fórmula. También les muestro para que ustedes conozcan, miren, internacionalmente se conocen el calibre de las agujas. Miren, 24G, la más delgadita, hasta la más gruesa, 14G. Amarillo siempre viene de color amarillo, las agujas o las mariposas que se dice en este caso de color amarillo, 24G, celeste 22G, 20 rosado, 18G el verde, 16G plomo, 14G naranja. Es así como se manejan en quirófano. Las fábricas mismas cumplen todo este orden, de menos a más. Las deshidrataciones pueden tener complicaciones. Entre ellas, primero la acidosis metabólica, cuando el pH baja de 7.10. Generalmente se pierde bicarbonato, hay por vías digestivas, o puede haber acidosis láctica por isquemia en los tejidos. Se puede llegar a otra complicación, que es la insuficiencia renal aguda, con necrosis cortical o necrosis tubular aguda. Puede haber disfunción neurológica cuando hay irritabilidad, hipotonía, convulsiones, inclusive llegando al estado de coma, deshidratación. Hemorragias intracraneales puede haber tanto parenquimatosas como, subaracnoideas. Me he pasado por el dedito. Y convulsiones, les decía, especialmente cuando hay hipocalcemia, posacidosis, edema cerebral, cuando se corrige mal, diríamos, o con una corrección rápida en caso de hipernatremia, o puede haber una degeneración del puente cerebral debido a una corrección rápida de la hiponatremia. Los electrolitos, ahora sí vamos con los electrolitos. Antes de pasar aquí, les decía, para evitar aquí. Quiero que me acompañes a ver Juan Jesús, está por ahí. Sí, doctor. Lo escucho. Ya, estás viendo el Medidata y todos quienes estuvieran con el Medidata también vayan chequeando. Vayan, Juan Jesús, página 45 del Medidata. Ya está, doctor. ¿Qué dice ahí arriba? Fármacos. Perfecto. Más abajo, otro título, dice ajuste de dosis. Sí. Esa es una fórmula, que la están viendo, una fórmula que sirve
para calcular la dosis de, la concentración de creatinina, el clearance de la creatinina, esta es una formulita muy útil en hospital. ¿Cómo calculas la creatinina? Calculando así, la edad, 140 menos la edad, multiplicar por el peso y dividir entre 72, que es un factor, por la creatinina sérica en miligramos decilitro. Entonces, esto se llama el clearance de la creatinina, que generalmente debe llegar como a 100 mililitros por minuto, más o menos es el aproximado. Más abajo estás viendo sales y soluciones, dice. ¿No es cierto, Juan Jesús? Sí, doctor. Ya, hay una serie de soluciones de sales que se pueden administrar a pacientes, está el cloruro de sodio, bicarbonato, cloruro de potasio, etc., con sus concentraciones y con sus 1000 equivalentes calculados. A la vuelta, ahora sí, esto me interesa que lo vean. Están viendo en la página 10, sería 46, dice soluciones, dice IB. Intravenoso quiere decir eso, soluciones intravenosas. Y tiene una tablita donde está glucosa, gramos por litro, sodio, potasio, cloro, calcio, 1000 equivalentes por litro y osmolaridad en miliosmoles por kilogramo de peso. Están viendo, dice 5, 10, 20, 50, etc. DW significa dextrosa en agua. 10 dice 10% dextrosa en agua, 20% de dextrosa en agua, 50% de dextrosa en agua. Después dice 0,45% cloruro de sodio. 0,85, 0,9 la solución salina. Después al 3% una hipertónica. Ahí está el zinc lactato, el zinc normal, más abajo. Y dice al 2% el cloruro de amonio. Vean sus concentraciones. Esto es una otra tablita que sirve de ayuda también cuando de pronto en el hospital o en el laboratorio quieran saber concentración de las soluciones y sus osmolaridades, lo tienen en tabla. Después hay otros aditivos, miren, se utilizan ampollas, por ejemplo, miren, de 15 mililitros, de 20, de 10 mililitros. Se puede utilizar cloruro de potasio, cloruro de sodio, gluconato de calcio, etc. Entonces sirve también para que lo conozcan estas cantidades. Y después dice, ahí están, las infusiones por vía intravenosa. 1 mililitro es igual a 20 gotas o 1 mililitro es igual a 60 microgotas. Después aquí hay un cálculo para la dopamina. No nos interesa mucho esto. Después, al frente, están viendo el ácido base. Este es el tema que voy a tocar la siguiente clase. Fíjense, hay una ecuación de Henderson y Hasselbalch que tal vez lo recuerden, porque esto sí sé que lo hacen en físico-química o en bioquímica también. Ahí está el cálculo utilizando tanto la concentración de ácido carbónico como de la presión parcial del CO2. Después hay otra, la ecuación de Kreisner-Blaise, que no se utiliza, digamos, comúnmente. La más común es Henderson-Hasselbalch, los cálculos de hidrogeniones y los gases arteriales. Entonces, gases en sangre. Y después, a la vuelta, si seguimos dando la página 48, vayan dando vuelta. Con esto voy a terminar la parte, digamos, de esta parte, lo que es útil, porque después ya viene agua y electrolitos. En esta ayuda, diríamos, que tenemos en Medidata, miren, hay condiciones de alteración del pH de la sangre. Acidosis metabólica, alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. Todas agudas o crónicas. Después sus cambios. Anion gap, cómo se calcula la concentración de bicarbonato. Ahí está la fórmula de la osmolaridad sérica, utilizando la urea, la glucosa, lo que les dije, y aquí están viendo 2 veces el sodio y 2 veces el potasio. La corregida es 2 veces el sodio. Después, al lado derecho, están viendo el agua, ahí está el cálculo de agua corporal total, cómo se calcula el calcio, los protones, el hierro, el sodio. Entonces, el Medidata, aparte de lo que les he mencionado, que tenemos la química clínica, que dijo Juan Jesús, les sirve también como ayuda para entender algunos conceptos, especialmente en electrolitos. Por eso es que quería que ustedes tomen en cuenta. Los electrolitos, ahora pasando ya a la otra parte de este tema, regulan la distribución de agua, especialmente el sodio, pueden regular la transmisión de impulsos nerviosos, como el sodio y potasio, promover la contracción muscular, como el calcio, regulan el equilibrio ácido-base, pueden asistir a los procesos de la coagulación, especialmente. Ustedes saben que el calcio, cuando se lo precipita, prácticamente la sangre no se coagula, y también pueden ser importantes para la producción de energía.
Algunas de las funciones, miren, el sodio, por ejemplo, ayuda, les decía, a la presencia del impulso nervioso, transporte de oxígeno también. El cloruro, los radicales cloruro, impulsos nerviosos. El potasio, especialmente para las contracciones musculares y el ritmo cardíaco. El magnesio para la relajación de los músculos. El fósforo para las contracciones musculares y el calcio, especialmente para la actividad muscular. Entre los desequilibrios, ustedes saben que cada uno de estos puede estar o aumentado o disminuido. Si está disminuido, se dice en el caso del sodio hiponatremia y en el caso de aumento hipernatremia. En el potasio, hipocalemia y hipercalemia. Y miren esto, las cifras, digamos, límites. Menor a 140, hiponatremia. Mayor a 160, hipernatremia. Menor a 3,5, hipocalemia. Mayor a 5, hipercalemia. Y miren estas manifestaciones. Se da casos de hiponatremia, en casos de hiposmolalidad, hay una deshidratación grave, o el uso prolongado de diuréticos puede ocasionar esta alteración, intoxicación acuosa también, o la secreción inadecuada de ADH, o el síndrome nefrótico. En casos de hipernatremia puede haber diuresis osmótica, fase poliúrica de la insuficiencia renal, diaforesis, pérdida de demasiada de agua por piel, diarreas, ingesta de sal y diálisis peritoneal pueden llegar a este estado. En casos de hipocalemia, puede haber casos de alcalosis metabólica, respiratoria, uso de diuréticos, miren cómo hace perder el potasio, vómitos también cuando se pierde, o la presencia de sonda nasogástrica. Puede ocasionar parálisis muscular, hilo paralítico, esto significa parálisis del intestino, arritmias, fibrilación auriculoventricular. En cambio, hipercalemia, exceso de potasio, también acidosis metabólica, generalmente se acompaña, respiratoria, puede haber en casos de oliguria, transfusiones sanguíneas masivas, insuficiencia renal aguda, puede acompañarse con parálisis flácida, ondas T en el electrocardiograma con QRS ampliados y pueden llegar al paro cardíaco. Miren, estos dos electrolitos son los más, no dos, les digo, el aumento o la disminución de esto, del potasio, es gravitante cuando se está manejando electrolitos. Cuando ustedes hagan en laboratorio o vean en pacientes cómo está su potasio, yo diría, es más importante inclusive que el sodio. Termino más o menos con esto para que ustedes conozcan, miren, aparte de la, creo que es segunda vez que les muestro esto, esta es la hoja de terapia intensiva, donde se maneja tanto el ritmo cardíaco, la temperatura, después la presión sistólica y diastólica, presión venosa central, presión capilar pulmonar, presión arterial pulmonar, saturación de oxígeno, aspiraciones bronquiales, se van anotando hora tras hora. Lo mismo en las pérdidas de líquidos, drenajes, vómitos, heces, sangrado, sudor, diuresis acumuladas, se van calculando y se hace un balance de 24 horas. Y de las soluciones, miren, solución fisiológica, glucosalina, ring lactato. Aquí está una solución, esta debe ser la expansora de Hemacel. Después, otros componentes también se pueden ir agregando acá. Cada hospital tiene su unidad donde hace el balance de agua y electrolitos. Esta es una otra hojita para que también lo conozcan. Creo que es segunda vez también que les estoy mostrando esta. Sus signos vitales se van realizando cada hora, los ingresos y los egresos. Ahí está, los ingresos que pueden ser agua como tal, jugos, leche. Este es un suplemento de vitaminas, ADN se llama, o de proteínas. Después Prolac, que puede ser también proteínas o alimentos sólidos. Y soluciones parenterales, aquí están solo 3 ejemplos. La dextrosa al 5%, la solución salina fisiológica. Así es como entonces se maneja lo que se llama el equilibrio de agua y electrolitos. Hay otras tablas más complejas donde el sodio, por ejemplo, se mide así en concentración, digamos, sodio en la mañana, sodio al mediodía, sodio en la noche, así es como se maneja en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, ahí hemos concluido esta parte, les doy tiempito para que vayan repasando sus temas de artículos. Recuerden, esta noche les voy a subir para todo el curso, les voy a subir, ¿qué se llama? Les voy a subir la guía de la próxima práctica. Y esta tarde, Giovanna, no sé si me están escuchando. Giovanna. Sí, doctor, se lo está escuchando. Qué bueno, no se han dormido, no se han dormido.
Les digo, esta tarde a las 2:30 ya está programado. Voy a comenzar con el L4. Después, a través del WhatsApp, siempre hay que estar atentos, el L3, el L2 y el L1. Son 4 artículos que vamos a revisar esta tarde. Espero que estén dominando. Háganle su último repasito y espero no prolongarme de la hora de las 5. 2:30 comenzamos y espero terminar antes de las 5. Listo, Giovanna, nos vemos, tomen su tiempo y hasta Doctor, luego. disculpe, ¿me escucha? Sí, adelante, adelante. Doctor, buenas tardes. Le habla Gabriela. Que tenía una pregunta con respecto a las soluciones que mencionó. ¿Cuánto se Adelante, puede adelante. administrar a la vez? Esa era mi pregunta. A ¿Cuántas ver. soluciones se pueden administrar a la vez? Ya. En dos ¿O partes. depende Ya, de la está bien. gravedad de la enfermedad? Comprendo tu pregunta. A ver, apagaremos todavía sus micrófonos. Atenderemos a Gabriela. Gabriela, cuando dije de las soluciones, pueden entrar, primero, no más de 3 litros, generalmente en una reposición normal, no más de 3 litros de solución. Se puede balancear solución salina, solución glucosalina y solución Ringer. No más de 3 litros generalmente, es lo que yo manejo. Y de acuerdo a la composición voy calculando si necesita más sodio, le pongo más solución salina, o si necesita más calorías, le pongo solución glucosalina, o si necesita más potasio, le pongo solución Ringer normal. Y si es que necesitara más, por ejemplo, de potasio generalmente, entonces utilizo esas ampollitas de cloruro de potasio que se llaman también cambio. Ahora, la pregunta muy inteligente me dijiste, Gabriela, es si se puede administrar, por ejemplo, solución salina y solución glucosalina al mismo tiempo. No. Cuando tienes 2 electrolitos que están yendo por una misma vía, la posibilidad de que hagas hipertonía en el paciente es alta. Pero sí se puede realizar, he visto soluciones que utilizan, por ejemplo, cuando hay pacientes muy críticos, soluciones glucosada con solución Ringer normal. Generalmente pueden ir paralelo, pero vigilando siempre el ionograma respecto al sodio. No sé si eso te ha aclarado, Gabriela, respecto a la, digamos, a la simultaneidad que me has preguntado, si es que se puede pasar 2 soluciones juntas, me dijiste más o menos. ¿Está bien, Gabriela? Sí, ahora sí ya. Entonces, máximo 2 soluciones se puede combinar. Sí, No sería... ideales 2 o 3 soluciones, ¿de acuerdo? ok. Yo, por ejemplo, yo te voy a decir, Gabriela, en mis pacientes posoperados, utilizo la glucosalina y Ringer normal. Generalmente utilizo las primeras 8 horas, glucosalino, 8 horas, Ringer normal, 8 horas, otra vez glucosalino. ¿Por qué? Porque me está reponiendo sodio, potasio, sodio y cloro, y para el potasio sí utilizo ampollas de cloruro de potasio. ¿Por qué? Porque generalmente, si te fijas, para una persona de 70 kilos, yo debo necesitar como 70.000 equivalentes de potasio. Y si ves si en la tablita has percibido el Ringer normal, no te da más de 4.5 mil equivalentes de potasio. Y en mis pacientes que yo hago, pacientes, digamos, de cirugía, cuando opero vesícula o opero estómago, así, entonces siempre voy del lado del potasio. Siempre les pongo o media ampollita, media ampollita, media ampollita. Cada ampollita tiene como 20.000 equivalentes. Entonces le pongo su necesidad. Así es como manejo, Gabriela, las soluciones. Está bien, doctor. Y en este caso, entonces, si se pone 2 soluciones, se puede igual, como le digo, se podría diferenciar entre la velocidad de equilibrio, de goteo, ¿verdad? Claro, hay que O balancear. sea, ¿a qué velocidad va a avanzar uno y el otro? El goteo, Gabriela, siempre es importante tenerlo en cuenta. Cuando la presión arterial se mantiene dentro de límites normales, diríamos, en 120/70 o 110/60, preferible mantener un goteo. El goteo aconsejado es 42 gotas por minuto. Si subes de ese goteo, siempre hay tendencia a que le suba la presión. O menos de ese goteo, claro, de acuerdo, puede no tanto bajarle, sino es de acuerdo a la necesidad calculada en el paciente. Eso es en base al goteo.
Ah, ok. Entonces, los dos pueden entrar a la misma velocidad. O tenemos que Pueden entrar, regularlo igual uno más y otro o menos. sea, pueden entrar dos soluciones paralelas, pero si estás ubicándote, si a uno pongo 42, al otro pongo 42, están 84 watts, es demasiado goteo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La una regularla a la mitad y la otra regularla también a la mitad. Sería, si tiene que entrar a 42 watts por minuto, entonces le hago cada uno a 21 votos y entran en paralelo. Pueden entrar así. Ah, está bien, doctor. Ahora sí, muchas gracias. Ya, ¿alguien más quería preguntar? Juan Jesús, creo. Nada. No, no, doctor. Ya, No es que tenía estaba duda. abierto tu micrófono, estoy viendo. Heidi. ¿Tú, Heidi? No, doctor. Es que estaba viendo tu micrófono, está abierto. Ahora sí. Si alguien más desea hacer alguna pregunta o si no, ya vamos a descansar y prepararnos para la práctica de esta tarde. Creo que ahora sí, Giovanna, nos despedimos. Sí, doctor. Hasta luego, Listo. doctor. Gracias por tu ayuda. Chao, chicos. Nos vemos a la tarde. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego, Hasta doctor. luego, Hasta luego, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.